Hola, Iván, ya entré. Hola, ¿bien o qué? Ya entré. Ah, bueno, listo. Hola. Mm, Hola. ¿Qué más, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos qué tal? ¿Me escuchas? Sí, sí, la escucho. Ah, bueno. ¿Cómo Está te... muy duro. ¿Sí? ¿Me Sí, escucha muy fuerte? sí, está gritando. No, no, porque yo tengo el volumen muy alto, pero ya. Yo No, le pero mermo de acá. yo también tengo este volumen alto. Es por eso, es por eso. Estoy como doliendo una pierna horrible. Es que las piernas no son muy horribles. Se aporrió por allá en los charcos. Sí, es que había una corrientica ahí que no me dejaba estabilizar el pie, yo luchando con la corriente. Y el pie del tobillo. ¿Ah? Del tobillo aporreado. Sí, claro, pero no hubo, no me fracturé ni nada, sino que esa fuerza, luchando con la fuerza de esa agua. Eh, Ay, ay, ay. ay, ay, Bueno, ay. ellos dijeron que a las 8 entraban, ¿cierto? Claro. Que antes no. Giovanni me va a ayudar a programar, a organizar los grupos. Él es muy hábil con eso. Sí, bueno, chévere. Entonces, los va Hágale a que lo organizar. organice y yo espero a que la discusión en grupos. No, y usted puede entrar a los grupos de los que la gente, deje que la gente hable y ya. Ah, no, yo espero ahí. Usted no había pues organizado ya los grupos. Pero Así no, con uno eso. igual lo podemos vincular a usted Sí, a sí. cualquier grupo. No, pero déjeme por aquí afuera. Bueno, y vincúleme y Lo dejo qué, afuera en pero la calle, a la intemperie. No, no, sí me tiene que meter algún grupo porque después no sé cómo volver. Por ahí está entrando alguien. Debe ser Giovanni. O no, yo no sé. Esperemos que yo estoy mirando a las 7:57. Ujú. Ay, hombre. Las Por amor preguntas, de yo Dios, puse ¿cierto? esto como pregunta. Soportados en alguno de los textos leídos, exponer. ¿Es posible hacer visible nosotros el atributo de la justicia? Ay, no, no, espérate. Giovanni, espérate que esa pregunta está mal diseñada. Espérate. La primera, no mal diseñada, sino muy mal escrita. Espéreme, yo lo organizo. Ay, no, eso está súper mal escrito. Ah, horrible. Soportados en alguno de los de les, que les, de los textos leídos.
es exponer Ya está grabando, Cristina. ¿ah? Ya está No, grabando. no sé. Hoy Ya no está sé. grabando. ¿Sí? Ay, Sí, no. claro que ahí está Entonces, grabando ¿qué todo. hago? Auxilio. Es del Señor, es decir, uno está, pero es Dios haciendo a través de nosotros en su mismo plan. Entonces querría hacer ese complemento. Ujú. Ah, qué bien. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, pues mucho, todos esos textos acompañados, hilados y todo, dan cuenta de de un arsenal muy grande de amor de Dios y de cuidado por uno. Y sobre todo, bueno, yo estaba en el grupo que tenía que hablar de la justicia por cuenta propia. Entonces, hay una parábola que se refiere allí en Lucas y habla de esos dos hombres que fueron al templo a orar y muestran la diferencia de cómo uno lo hizo y el otro también. El uno que era un fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. Y cómo el fariseo quería mostrarse y cómo el recaudador de impuestos, o sea, me gustó mucho como, ay, qué bueno mantener esa pose delante de Dios todo el tiempo. Y es que el recaudador de impuestos de pie y de cierta distancia, contrario a lo que hacía el fariseo, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que antes, dándose golpes de pecho, pero delante de Dios, le pedía misericordia y le decía a él que él era pecador. Eso me llama mucho la atención y es que acceder a la justicia de Dios es en esa relación íntima con el Señor, más que obviamente se tiene que confesar cosas como un resultado de la vida de uno, en muchas otras, porque también en todos los textos, en muchos textos del Antiguo Testamento, en Isaías, hay ese que es muy potente, que donde dice que a la viuda, o sea, también es una justicia concreta que se hace evidente, pero aquí en esta primera fase de esa intimidad con el Señor, muy interesante cómo este recaudador se dirigía al Señor, me gusta como ejemplo. Bueno, esa sería como la primera pregunta y la segunda entonces de alguna manera tiene que ver a quién elegimos de aquí para a Uva o a Luz Elena Marín para que expongan allá. Sí, vea. Y la segunda es entonces, ya vimos el texto que nos llamó la atención, entonces podemos decir dónde podemos, o hablo ya de una vez de dónde puede ver la justicia de Dios en la vida. Pues yo puedo decir que, y siguiendo pues el hilo del recaudador, que el Señor me ha regalado, me ha permitido entrar en esa intimidad con Él y poderle decir a Él con confianza que soy pecador. O sea, me puedo dar golpes de pecho delante del Señor y decirle que soy pecador. Y ese regalo se lo agradezco a Él. Creo que eso hace parte de todo el paquete de justicia de Él. De, bueno, no sé, ¿alguien más? Crista, Hola. tengo tiempo de hacer como una intervención. Claro, sí, sí. Y además Sí, de eso, usted la que va a bueno, sí, exponer. Usted va a exponer allá en el grupo. no. Ahí, uvas. No soy capaz, ¿por qué? Porque no hice notica. Y entonces a mí se me van de la mente como las ideas que los otros dieron. Me hubieran tenido que decir desde el principio y yo hacía la nota. ¿Sí me Ah, entiende bueno. por qué, Crista? Luz Elena, usted. No Ay, tengo, no, Cris. no se me Ay, graba, Cris, no. no. no tenía como la que, como
la tensión de que tenía que memorizar. Entonces yo hago noticas, yo aquí estoy sentadita, con papel, con lapicero, con todo, ¿cierto? Pero como Listo. no pensé que fuera yo, ¿cierto? No tomé Ay, notica. Escuché muy atento, pero no tomé notas para hacer como exactita. Pero sí quiero es comentar sí, respecto claro. a que se visualiza la justicia. Me parece que en el Salmo 37:6, donde dice que tenemos el respaldo de Dios, es muy visible. Es muy visible tanto para las personas inconversas como para los hermanos, porque los que nos conocieron como éramos antes, ¿sí? Sí, Ven en nosotros el cambio total. Para el mundo somos unos fastidiosos y qué pereza, ¿cierto? Y aún ya con años de estar en el Señor, la justicia del Señor es muy clara porque dice así, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y así exhibe en nosotros el Señor el respaldo de Él, porque ya nos parecemos a Él, ya no nos parecemos al mundo. Ya lo que hacíamos antes no nos gusta, no nos agrada, exhibirá tu espíritu justicia, ¿cómo dice queremos. el texto? ¿Cómo? El Como la texto. luz al mediodía. Sí, y tu derecho no, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, todo a la luz, nada en secreto, como antes era la vida de uno, que eran más secretos que luz. Ahora la vida de uno es luz. Pues a uno no dice, bueno, pero ¿por qué? Por el don del Señor, por el Espíritu, por el nuevo hombre que hay en uno. El Sí. Señor ya los vecinos, las personas, pues uno no lo saluda, no le hablan a uno, pues porque uno, gracias al Señor, entonces está mostrando una manera de vivir diferente a la que antes les agradaba. Entonces dejaron de ser amigos de uno, se apartaron de la vida de uno, algunos no lo quieren saludar, bueno, así. Otros, en cambio, se arriman a solicitar, ore por mí, tengo tal dificultad, consígueme en esto, ¿qué será esto? ¿Cierto? Cada cual dependiendo de la necesidad y del espíritu que tenga en el momento. Sí. Esa era la intervención que quería hacer, Muy bien. porque me pareció muy lindo ese texto. Listo, Gracias. gracias, Juan. Luz Elena, ¿quieres decir algo? Diana entró. Diana, hola, ¿cómo estás? Luz, si quieres decir algo más. Me dicen los Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Ah, bien, gracias. Ah, qué bueno. Bienvenida a este pequeño grupo que ya se va a acabar. Mentira, nos faltan Ah, bueno, 10 señor. minutos. Pero, ¿viste la pregunta que pusimos ahí como para conversar un poco? Y es ¿qué texto te llamó la atención? Ay, no, acabé de entrar porque Bueno. pues estábamos como repartiendo la comida, acabé de entrar, no sé, nada de lo que Repartiendo están la hablando. comida, por aquí no llegó nada, amiga. ¿A quién le repartió? Bueno, entonces estamos hablando de aquellos textos que leímos y que nos llamaron mucho la atención y que además de eso, cómo vemos en nuestras vidas ese atributo de justicia del Señor en nuestras vidas. Entonces, bueno, Luz Elena Marín, ¿qué texto fue el que dijo? Luz. Isaías 32:17. Isaías 32:17, que dice que algo así. Espérame, Y Uva dijo el de se encontrarán, sí. ¿Cuál dijiste, Uva? Salmo 37:6 el 1 y el primero fue el de Salmo 85:7-13. Pero leí un pedacito que me impactó más. Salmo 85. Claro que es muy impresionante porque 85. él dice que hablar paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. O sea, no nos devolvamos. Es lo mismo como que le hablé del otro salmo. No nos Debe de devolvamos a la ser locura. pues, según la justicia ¿Listo? o un texto que a uno le guste solamente, que le haya llamado bastante la atención. De lo que hemos leído, de lo que es de la justicia, del atributo, para que no se vuelva a la locura.
A la locura. ya. Listo. Era de... Te leo Sí, di Diana, tranquila, adelante. Cris, te leo el texto. Sí, dime algo del texto. Mira, fue el efecto de la justicia será paz. Pues ahí resume realmente, porque a nosotros los textos que nos tocaron eran consecuencias de, o sea, era muy lindo, consecuencias de la justicia de Dios en nosotros. Entonces, mira cómo se complementa pues con este texto. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo. Es que es muy diciente. Y seguridad para siempre. Pues obviamente a sus hijos, ¿cierto? Para siempre. Qué bien. Listo. Entonces, y los ejemplos en la vida de alguna manera es, entonces, que hay de alguna manera alimento a pesar de las dificultades, hay techo. ¿Qué más fue lo que dijeron? Pues que al menos no estamos en zozobra, Cris, al menos nuestra esperanza es el Señor. Y pues aunque no es fácil la situación y se hablan tantas cosas, podemos decir que hemos tenido paz en todo este tiempo. Listo. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Listo, ya en 22 minutos se cierra esto y vamos al grupo grande. Quisieran que dijera algo, así como que... Sí, tú lo haces. Ah, no, por Dios, ustedes sí son... Para la próxima. Ajá, bueno, listo. Bueno, listo. ¿Cómo nos fue en los grupos? Entonces podemos hacer la socialización. Si quieren, ¿cuántos grupos hubo, Giovanni? ¿2 o 3? Hola. Tiene el micrófono cerrado. Ah, bueno. Si quiere el del grupo que quiera iniciar, nos comparte las notas o las reflexiones que hicieron ahí en el grupo. Hola, no trabajaron. ¿Quién quiere compartir? El grupo 1 fue el mejor grupo Monsalve. Ay, Dios mío, es que ya le tengo el premio. Entonces va a ser una... Elegimos al hermano Iván para que nos representara. ¿Qué? No, eso sí es trampa, no puede ser. No. Adelante el grupo 1. Pero, a ver. ¿En serio me eligieron a Iván? No. Sí. Claro. Sí. Pues a mí no me eligieron, me están eligiendo en este momento. Ah. Pero bueno. Pero él es vocero, es nuestro vocero. Como la vocería del grupo, pues. En el grupo hubo una pregunta que quedó en el aire porque apenas la estoy retomando acá, pero otras que sí pudimos contestar sobre... Don Juan nos preguntó mucho sobre Isaías 61, al 1 al 3, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí, que es lo que aparece en Lucas 4, que se cumple en Cristo, y es que Él venía precisamente a dar libertad a los cautivos, a anunciar a los presos aperturas de las cárceles, a traer toda esta sanidad, pero esa obra también se la encarga la iglesia, porque de hecho la iglesia tiene una comisión que es ser embajadora de Cristo y perpetuar su obra. Para eso también el Espíritu Santo fue dado. Y él hablaba de Isaías 61, donde habla de robles de justicia, hablando allá de que
serán árboles de justicia, plantío de Jehová, que es la madurez de un creyente que por la obra del Espíritu Santo crece en el carácter de Dios y puede llegar a ser de una firmeza inamovible en las cosas del Señor, que también la pueda mostrar en su vida con ese nuevo vestido que don Juan hablaba de normas éticas, que es el nuevo hombre vestido conforme a la santidad y justicia y santidad de la verdad, que la pueda mostrar para que algunos otros que estén como viniendo atrás puedan ser afianzados también, porque es que la figura de un árbol fuerte plantado sobre corrientes de aguas, como en el Salmo 1, da la sensación de una vitalidad muy fuerte, de un árbol que proyecta una sombra muy grande, que da un buen fruto y que además, como dice la parábola del grano de mostaza, cuando crece, ese arbusto que es la mostaza, también le da albergue a las aves del cielo para que hagan sus nidos. O sea que es como el creyente que en su madurez puede ayudar a otros a crecer, puede ayudar a otros con sus inconvenientes al darle refrigerio, al traer sombra sobre ellos. Y su carácter se está afianzando cada vez más en las cosas del Señor. Esa es como la parte de la justicia, el vestido que Dios pone sobre el creyente, según Efesios 4:24, y que en adelante, del 25 en adelante, dice más o menos pues lo que debe hacer, cómo debe caminar la iglesia. Desde ahí hasta terminar el capítulo 5, todo está enfocado en el imperativo, lo que la iglesia debe hacer para responder a esa obra de Dios en Cristo Jesús. Se nos quedó la parte de la sabiduría, que don Juan hablaba de 1 Corintios 1:24, donde dice Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿cierto? Que es realmente el Evangelio. El Evangelio trae un poder a la vida del hombre por el Espíritu Santo y también trae una sabiduría al hombre, la sabiduría de Dios. Debemos distinguir eso, porque eso es un atributo aparte, la sabiduría, pero el Espíritu Santo en Isaías 11, allá se habla del Espíritu Santo cuando dice que reposará sobre él, hablando de la descendencia del descendiente de David y de Isaí David, que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y empieza a decir espíritu de temor de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de sabiduría. Y entendemos sabiduría no como la capacidad de hacer muchas cosas prácticas, como la sabiduría que alguien tiene para construir muebles o para construir cosas, sino la sabiduría para vivir conforme al propósito de Dios. Por eso en Colosenses 1:9, Pablo ora para que la iglesia de Colosas, Dios le dé sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces la sabiduría se relaciona con el temor de Dios y la inteligencia espiritual se relaciona con apartarse del mal, como dice Job 28:28. Entonces, cuando hablamos de esta sabiduría que Cristo es la sabiduría para siempre mantenerse en la voluntad de Dios. Y eso requiere una madurez cristiana y una dependencia absoluta del Señor, que es lo que más nos cuesta a nosotros, depender de Él. Porque hay veces nos queremos independizar y hacer las cosas a nuestra manera, pero deberíamos nosotros siempre estar buscando su dirección en su palabra y en esa oración de intimidad con Él, para que Él sea el que nos dirija, porque Él es sabiduría de Dios y poder de Dios. Entonces, esa sabiduría de Dios está en la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios realmente, y que las decisiones que se tomen estén siempre en esa voluntad. Y eso implicará ir en el propósito que Dios tiene para la iglesia. Fueron muchas cosas en un momentico, pero ahí traté de resumirlas. Nos faltaba esa parte de la sabiduría. Listo. Gracias. El otro grupo. ¿Quién va a contarnos pues un ratico qué reflexionaron
¿Qué se dijo ahí en el grupo? ¿Qué llamó la atención? No hay que hacer una ponencia. Pero entonces yo voy a decir del grupo mío mientras el otro grupo. ¿Quién es el otro grupo, Giovanni? ¿Aló? Del grupo de nosotros, Luz Elena Marín, Luz Elena Marín, Luz Ubaldina y Diana entró al final, pues llegó y entró al final. Entonces, a la pregunta de que, pues, cómo quisiéramos dar testimonio de la justicia de Dios, se dijo de una manera muy enfática y muy especial, y es que justo en este tiempo es posible visibilizar como ese amor de Dios expreso en justicia, en la justicia prometida, y es esa paz que hay en medio de esta zozobra que hay. O sea, el mundo en estos momentos está convulsionado, está en angustia, pero el pueblo de Dios y concretamente las hermanas que comparten dicen, expresan que hay paz, pues, en medio de eso, y que esa paz proviene del Señor, y que además de eso hay provisión, ¿cierto? Cuando escasean las cosas, precisamente cuando escasean, cuando no hay empleo, cuando no hay eso, hay provisión, y es una provisión del Señor. También hay techo, hay una manera aún en medio de esto, cómo mostrar esperanza. Entonces, que eso es muy, muy alentador, y eso es todo venido del Señor, que es una justicia que se expresa por cuenta de esa relación. Y hay unos textos con unas notas muy especiales que llamaron mucho la atención, que hacen visible que son esas promesas dadas por el Señor y están expresas en el Salmo 37, el 37C, donde se evidencia el respaldo de Dios de manera muy, muy visible, tanto para conversos como para inconversos, pero que es posible que dice que exhibirá la justicia como la luz, y tu derecho, y como tu derecho al mediodía, que va a ser muy visible esa justicia de Dios hacia los otros, a las personas que antes no conocían y que ahora conocen, van a estar, o sea, antes era en secreto cada cosa, ahora van a estar de manera visible, y de manera visible va a ser ese amor de Dios y esa justicia. En Isaías 32 también se habla, pusieron que el efecto de la justicia será paz, y que la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. O sea, son palabras y promesas muy contundentes asociadas a esa justicia. Y que en el Salmo 85 se habla de paz al pueblo y a los santos, para que no se vuelvan, no sé, pues que hablar paz, hay una propuesta de hablar paz al pueblo y a los santos, para que no se vuelva, para que el pueblo no se vuelva a la locura. Ese texto es también muy, muy, muy poderoso, y se compartió también que como la mezcla de los diferentes, o sea, la justicia por cuenta de Dios, la justicia por cuenta de nosotros. Entonces hay una mixtura de textos bíblicos. Hay uno en Lucas, y es aquella parábola donde están los dos personajes, un fariseo y un recaudador. Esa partecita donde el recaudador se da golpes de pecho y le dice al Señor en esa intimidad que él es pecador. Entonces yo exponía que es muy importante ese momento íntimo con el Señor, esa posibilidad que le da a uno de presentarse solo ante Él, sin otro intermediario más que Jesús, su Espíritu Santo y Él, para poder darse los golpes de pecho y decir: Señor, he pecado. Eso es algo que el Señor regala cuando nos hace hijos de Él, y que eso es muy, muy importante
y un reflejo de su justicia, que hace parte como del paquete que trae todo aquello que es injusticia. Bueno, como que hasta ahí para que siga el otro grupo y ya luego entonces, ¿quién es el otro grupo? ¿Quién va a hablar del otro grupo? ¿Quién? Ana Soledad. Hola. Ay, esperemos a ver si. Hola. Bueno, si no hay entonces del otro grupo, ¿quién era el otro grupo, Giovanni? Ayúdanos con esto. ¿Y quién quisiera? Y si no, entonces avanzamos. Eran dos grupos, eran dos grupos. Eran dos, listo. Ya. No, apenas 9 personas. Listo, sí, listo. Entonces ya avancemos. Ya estamos haciendo este recuento porque este ejercicio pues es muy importante que nos compartamos, que reflexionemos un poco más y fuera de eso que podamos avanzar. O sea, ya sigue entonces el otro atributo que hoy nos va a compartir Iván. Listo, entonces, si no hay alguna pregunta, alguna otra intervención, o dejamos hasta ahí, ya continuamos y tomen nota entonces, por si aparece algo. Pues yo quisiera decir una cosita, que siempre es bueno, porque llevamos casi 50 minutos y todavía no hemos empezado el tema, entonces yo quisiera que si hubiera un poquito más de control para, pues, y que aunque es importante conocer lo que la gente piensa, las preguntas, pues, como equilibrar un poquito, porque yo veo que se está extendiendo y que no sé cuál es el tema de hoy, ni qué es lo que vamos a, pues, y llevamos 50 minutos. Una sugerencia. Gracias, chao. Gracias, Ana. Sí, pues es con la idea de profundizar y importa mucho como lo que los compañeros y todos hemos estado leyendo los textos. Eso hace parte del refuerzo para que no se nos olviden los textos. O sea, es un ejercicio didáctico, pedagógico que ayuda a que sigamos profundizando y ya entramos en materia. Ya sigue el otro atributo, que es el atributo de Dios, que es el amor, otro atributo. Sí, vamos a comenzar con el... Primero voy a hacer una pregunta y nos metemos en el tema. Porque hay dos términos para amor básicamente en el Nuevo Testamento. Voy a tratar de resumir por la cuestión del tiempo. No, yo le mando los materiales todo completo, pero aquí vamos a tratar de hacerlo como el centro del asunto. En el Nuevo Testamento hay dos términos que se utilizan mucho para amor. Uno de ellos es compuesto, que es fileo, que se compone, aparece en varios textos como filantropía, amor al hombre, amor a los hermanos, como amor a los hermanos también, como filarguría, amor al dinero, como, bueno, un montón como amor a los deleites, por ejemplo, los amadores de sí mismos, los amadores a los deleites, todos tienen la raíz de fileo. Y ese término se utiliza en el Nuevo Testamento y significa un amor muy especial hacia alguien al cual se le tiene como buena voluntad. Y también está el término agapao, que es el que se utiliza para el amor de Dios. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre los dos? Si alguien me puede decir, yo pienso esto, yo pienso aquello, porque a partir de esa diferencia podemos construir nosotros el concepto del amor de Dios hacia nosotros, como Dios quiere que nosotros lo expresemos hacia los demás. Yo sé que en las iglesias se habla mucho de eso, se habla de fileo, de agapao, se dice este es aquel, este es aquello. A ver, ¿alguien pueda compartir algo? Si no, seguimos. Ustedes me dicen, entonces seguimos.
Yo quisiera era que comenzar desde lo que alguien sepa, desde lo que nosotros. Don Juan, abra el micrófono, por favor. Usted está hablando, pero el micrófono está cerrado. Si alguien quiere compartir, o si no, seguimos entonces. Iván, nos repites la pregunta, Iván. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento hay dos términos básicamente que son utilizados para amar, que es fileo y agapao. Fileo tiene que ver con una amistad filial, una amistad entre amigos, personas que se la llevan bien, que también implica lealtad. Y agapao se relaciona mucho con el amor de Dios. Entonces, yo no sé si conocen la diferencia entre los dos, porque básicamente hay errores en la diferencia cuando se habla de uno, se habla del otro. Son muy parecidos, pero muy distintos los dos términos. Entonces yo, pues no sé si alguien quisiera aportar algo, si no podemos seguir y les voy a mostrar al compartir la pantalla. ¿Puedo compartir pantalla, Giovanni? Sí, claro, ya puedes compartir, hay múltiples pantallas, hágale tranquilo. Listo, ya voy a compartir la pantalla. Listo, voy a ponerle un poquito más de zoom a esto. Listo. Tenemos básicamente los dos términos, fileo y agapao, para hablar de amor o de amar en el Nuevo Testamento. Entonces, pero muchas veces algunos dicen que hay una diferencia entre fileo y agapao, porque en Juan 21, por ejemplo, el Señor utiliza varias veces el término fileo y Pedro utiliza el término agapao, y la última vez Pedro utiliza el término fileo. Entonces, es como si dijeran, no, era que el Señor quería que Pedro entendiera que la pregunta era si sí lo amaba realmente como debería amarlo, y hacen una diferencia entre fileo y agapao en ese sentido. Eso sería verdad si no existieran otros textos en el Nuevo Testamento y en el mismo Evangelio de Juan que nos permiten entender que los dos términos se usan como sinónimos. Si uno mira Juan 5:20, voy a leerlo. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Voy a leer hasta ahí nomás. El Señor usó ahí fileo. Pero en Juan 15:9, el Señor habla también de lo mismo y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y ahí utilizó agapao. O sea, para referirse a como el Padre le ama a él utilizó en Juan 5:20 fileo y en Juan 15:9 agapao. De igual manera, el mismo Juan utiliza los dos términos indistintamente para referirse al amor de Cristo hacia él. En Juan 22 utiliza fileo. Juan 22 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. O sea, hablando del discípulo al que amaba Jesús, y todos hemos concluido que es Juan, utiliza fileo, y en Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, y ahí utiliza agapao, para referirse a lo mismo. O sea, se usan como sinónimos, y el problema es que son sinónimos, pero hay una diferencia. Voy a compartir la diferencia. El término fileo significa una decisión voluntaria de hacer bien a alguien. Y esta decisión no necesariamente está basada en valores o principios férreos, sino puede estar también basada en afectos subjetivos. Es decir, que un amigo va a querer siempre hacerle bien a otro amigo.
porque son amigos, porque la van bien. Mientras que el término agapao significa la misma decisión voluntaria de hacer bien a alguien, pero no basada en aspectos subjetivos, sino en la obligatoriedad del compromiso social y moral en la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Fileo significa que se le va a hacer el bien a la persona, pero porque le cae bien. Porque le cae bien, porque son amigos. Agapao es una decisión que tiene que ver con una obligación moral y social del creyente de hacerle bien a las personas a su alrededor, aunque no le caigan bien. Porque Dios nos hizo bien, siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Porque Él nos amó, según Romanos 5, del 8 al 10, y según Efesios 2, 4 al 6, Él nos amó, aunque nosotros éramos enemigos de Él. Nosotros éramos pecadores y Él decidió amarnos. Por esa razón, Él también quiere que nosotros podamos amar a los enemigos de esa manera. Hacerles bien, aunque no nos caigan bien. Y no nos tienen por qué caer bien. Es que no nos tienen por qué caer bien. Porque no se está tratando del término fileo. El término fileo es el amor entre amigos. Porque se caen bien. Mientras son amigos. Cuando viene la enemistad, ya ese amor termina. Pero el término agapao significa hacer el bien a otra persona como una obligación moral ante la voluntad de Dios, por el hecho de que Dios nos hizo bien a nosotros, aun cuando nosotros no le amábamos, aun cuando nosotros éramos enemigos. Esa es la diferencia fundamental. Perdón, y Iván, esa es la... Cuéntame. Ana tiene la mano levantada. No la estoy viendo. Dígame, ay, qué pena, una preguntita rápida. O sea, eso sería, entonces, sería una duda que me sale. Entonces, fileo sería más como la parte emocional del amor o como, bueno, como el que le cae bien. Pero en ese sentido, entonces, agapeo sería más como el nivel del pacto de Dios, o sea, el covenant, como el compromiso, algo que no se hace por emoción, sino por una decisión. Esa es mi pregunta. Gracias. El amor fileo es como el amor que había entre David y Jonatán. Allá la palabra es ehab, que era una lealtad muy grande, una amistad muy férrea entre ellos dos. Había un respeto mutuo y una amistad muy férrea. Ese sería el amor fileo, el que hay entre dos personas que se respetan y que cada una quiere el bien de la otra, pero hacia esa otra persona o hacia algunos o hacia algunas personas, no hacia todos. Porque hay una subjetividad ahí, hay un componente subjetivo, me cae bien. Es que hemos sido amigos toda la vida, siempre hemos sido fieles, siempre nos hemos tratado bien. O usted puede tener personas así, las que usted tiene ese concepto, y ellas de usted, todas las podemos tener. Pero el término agapao ya es una obligación. O sea, el amor no se define como un sentimiento, ni como una emoción. Es una decisión, pero va más allá, es una obligación moral que los hijos de Dios tenemos en respuesta a la voluntad de Dios. Porque Dios nos amó a nosotros cuando nosotros no éramos parte de Él, de su pueblo, cuando nosotros éramos pecadores y vivíamos en delitos y pecados y éramos esclavos del pecado, Dios decidió amarnos. Y entonces esa decisión de Él es la que nos lleva a nosotros también a que podamos amar a los demás de esa manera, aunque nos caigan mal. Ojo, no quiere decir que a nosotros nadie nos va a caer mal. Y no nos va a caer mal por Él. Los enemigos nuestros deben ser los enemigos de Dios. Eso debe ser así. O sea, el que sea enemigo de Dios se constituye en enemigo nuestro porque sus propósitos son diferentes a los de Dios. Enemigo no quiere decir que lo vamos a tratar mal. Antes estamos llamados en ese amor ágape o agapao, que es el verbo amar. Estamos llamados a ayudarles a ellos, a hacerles el bien, y Jesucristo lo enfatizó mucho
en el Sermón del Monte de Mateo 5:44 dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Realmente es la manera como mostramos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Está en la voluntad de Dios. Tanto está en la voluntad de Dios que la Biblia dice en Proverbios 10:12 y en Santiago 5:20, perdón, que si el que haga volver al pecador de su camino, cubrirá multitud de pecados. O sea, si les hacemos el bien y ellos se arrepienten y miran por causa de nuestro testimonio hacia ellos y llegan a Cristo, entonces ellos serán salvos, sus pecados serán perdonados y ellos serán salvos. Pero en el caso de que no lleguen a Cristo, aunque les hagamos el bien, también hay Proverbios 25, 21 y 22 y Romanos 12:10 que dice que si mi enemigo, a mi enemigo yo le haga favores, o sea, yo le dé de comer, yo le dé de beber, porque ascuas de fuego amontonaré sobre su cabeza. O sea, si no se convierten, eso será para testimonio contra ellos en el mismo juicio que el Señor haga. O sea, los dos resultados están en la voluntad de Dios. Entonces no hay pierde. ¿Cuál es nuestro deber moral? Amarles, a buscar siempre que estén bien, su bienestar, de todas las personas que estén a nuestro alrededor. Así se verá el amor de Dios en nosotros y eso hará que el Señor sea glorificado, porque eso fue lo que pasó con la iglesia del libro de los Hechos en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, ellos empezaron a compartir el pan, a dar, Bernabé entregó lo que tenía, lo puso a disposición de los apóstoles, hubo provisión allí mucha gente se fue añadiendo, porque veía que había un amor entre la iglesia y un hacer bien hacia afuera. Eso es importantísimo, que la iglesia debe tener. Eso hace parte del carácter de Cristo. Lo compartíamos ahora antes de empezar con los poquitos que estábamos, que el Señor Jesucristo nunca hizo algo para favorecerse él mismo. Él utilizó sus poderes, siempre fue para favorecer a los demás. Incluso ni siquiera a los 12 apóstoles o a sus discípulos, incluso a las personas que estaban oyéndola en el Sermón del Monte, más de 5,000 hombres allá fueron alimentados, sin contar las mujeres y los niños. Él hizo esa multiplicación de los peces y los panes para darles comida. Y eso nos da a nosotros el ejemplo. Nosotros debemos buscar la forma de que las personas a nuestro alrededor estén mejor cada día. Eso es amor. Eso es amor. Es el atributo del amor que Dios derrama en nosotros. El apóstol Pedro plantea en su segunda carta, capítulo 1, versículos del 5 al 8, él plantea algo muy interesante. Es como si hubiese una construcción, una formación de Dios en el hombre, que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Termina con la palabra ágape, amor ágape, agapao, amar. Pero el afecto fraternal también es amor entre hermanos, Filadelfia, afecto fraternal. Pero antes de eso dijo piedad. Y esa palabra piedad, ahí es la palabra eusebeia, que traduce buen temor de Dios. O sea, el temor a Dios reverente, con respeto, no por miedo a un castigo, sino por amor.
ahí aparece una palabra que implica que el amor a Dios debe ser primero que el amor al hermano, y debe ser primero el amor al hermano que el amor al enemigo. Si yo no amo a Dios, aún todavía no soy responsable de amar ni siquiera a mi hermano, porque todavía soy muy egoísta, todavía tengo un carácter egoísta que me amo a mí mismo. Y aquí quiero tomar ese texto de que amados los unos a los otros, como yo os he amado, pero también que cada uno ame a su hermano como se ama a sí mismo. Es diferente cuando el Señor dice cada uno ama a su hermano como se ama a sí mismo, o la Biblia dice eso, porque ya está hablando de que está hablando a creyentes. Porque cuando el mundo se ama a sí mismo es un amor egoísta que no escatima ningún esfuerzo por conseguir sus objetivos, pase por encima del que tenga que pasar. Y eso no es el amor de Dios. Entonces, Pedro nos está planteando unas características que deben llevar a formar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero él está diciendo que eso es posible de los versículos 3 al 4, porque a nosotros nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para que se forme ese carácter de Cristo en el amor también, nos fue dado. Entonces, nosotros podemos amar al Padre, porque Él nos amó primero, si no sería imposible, ¿cierto? Juan 4:19, primera de Juan 4:19. Él nos amó primero y nosotros le podemos amar porque Él derramó su amor sobre nosotros. A partir de amarle a Él, es que nosotros podemos amar a nuestros hermanos cercanos, podemos hacerles bien, podemos procurar su bienestar. Y a partir de amar a los hermanos es que podemos amar al enemigo. No podemos ir a decir, yo amo a la gente enemiga cuando ni siquiera soy capaz de amar al que está a mi lado. Sería imposible. Y no podemos amar al que está a nuestro lado si no amamos a Dios, porque nos amamos a nosotros mismos de manera egoísta. Entonces todo girará alrededor de nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios en el corazón, todo gira alrededor de Dios. En este caso de Cristo. Y la iglesia tiene que girar alrededor de Cristo. Tiene que vivir alrededor de Cristo. Tiene que centrarse en Cristo. Porque a partir de centrarse en Cristo va a crecer. Va a crecer, como decíamos ahora, va a crecer en carácter, en madurez, en firmeza, en una vida cristiana transparente, en una presencia de Dios sólida en la vida del hombre. Si no, no va a poder. O sea, que este atributo del amor es muy importante. Es muy importante que se forme. Entre el fruto del Espíritu Santo empieza precisamente con amor. Cuando habla Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, benignidad, templanza y mansedumbre. Allí hay un fruto que empieza por el amor de Dios. Pero ese amor de Dios tiene que formarse a partir de conocer a Cristo. A partir de conocer a Cristo. Si uno lee ese texto que le estoy diciendo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La palabra gnosis, conocimiento de Jesús. Un conocimiento del texto bíblico en relación a Cristo, para que pueda producirse el conocimiento del versículo 8. En el versículo 8 de la segunda carta de Pedro 1 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra que aparece ahí es epignosis, ya no gnosis, sino epignosis, un conocimiento pleno, un discernimiento pleno de Jesucristo, que se puede lograr a través de la formación de ese amor de Dios en el corazón, para que ese amor se vea en el amor a los hermanos y se vea también en el amor a los enemigos.
tiene esa meta, ese propósito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya estamos hablando desde la palabra agapao, de amar, verbo agapao en griego. ¿Alguna pregunta? No sé si Ana es la misma mano de ahora o quiere hacer alguna otra pregunta. Ay, no, perdón, esa era la misma mano. No sé cómo. Ah, lower hand, ya, gracias. Ya son las dos manos. Ya no te... A ver, no hay más preguntas. Porque es que hay un texto muy fuerte que define las características del amor y que tiene que confrontarnos a nosotros. Y está en la primera carta a los Corintios 13. La primera carta a los Corintios 13, Pablo está hablando del amor. Y él empieza a decir qué es el amor y qué no es. O sea, cómo se identifica, con qué no se identifica. No lo define porque definir el amor es un problema. Yo creo que no hay más definiciones en toda la literatura que se haya escrito, sino hay más cosas que hablen del amor. Yo creo que no hay otro tema que más se trabaje en las literaturas, en la literatura que el amor. Y definirlo es un asunto no muy fácil. Pero vamos a mirar unas características del amor de Dios, contrastadas con unas características del amor egoísta, que ese amor egoísta sí lo conocemos nosotros. Ese amor egoísta sí lo hemos vivido nosotros. Antes de conocer a Cristo y aún después de conocer a Cristo, hay veces nuestras decisiones se enmarcan en un amor egoísta. Entonces, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8a, cuando dice el amor nunca deja de ser, vamos a ver desde el 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Entonces ya digo cosas que era y cosas que no era. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Si usted va a mirar lo que Dios ha hecho durante toda la historia, Él lo ha hecho con ese amor. Ha soportado todo hasta que los hombres le blasfemen. Soportó incluso que lo vituperaran en una cruz. Incluso dio su vida precisamente por causa de ese amor. Ese amor es así, de ese tamaño. Es un amor que espera con paciencia y tarda en responder. Cuando dice que es sufrido, quiere decir eso, que espera con paciencia y tarda en responder. Y eso sí que ayuda en las relaciones de pareja, en el matrimonio. Cuando se empiezan a calentar los ánimos y los dos explotan, eso se vuelve una pelea, se vuelve un problema, se vuelve como un campo de batalla. Pero si entre los dos hay uno que espera con paciencia y tarda en responder, la cosa cambia. Si entre los dos cónyuges hay uno que ese amor se ha formado, la cosa cambia, porque el otro se cansará de hablar solo, de hablar solo, de hablar solo, y ya después, cuando ya esté más calmado, el otro le podrá responder con una blanda respuesta y podrán calmar los ánimos, bajar el volumen o la temperatura de la discusión. Eso significa que es sufrido. O sea, que resiste presión con paciencia, sin responder, sin estallar. Eso significa que el amor de Dios, ágape, se ha formado en el corazón de un hombre Pues o a de mí una me mujer. parece, perdón, me parece muy importante aclarar eso porque eso también lo ha interpretado la iglesia
como que hay que aguantar, o sea, que hay que aguantar golpes, hay que aguantar muchas cosas porque el amor es sufrido. Entonces pues tiene sentido, o sea, que alguna, o sea, para pelear se necesitan dos, y no solo en el matrimonio, sino en cualquier relación donde haya una contienda o algo que exacerba pues los momentos, en los momentos. Entonces hay que aclarar porque como digo, hay momentos en que hay una persona que puede estar por cuenta de un círculo de esos que describes, que son viciosos y tóxicos, aguantando no solo esperar dar una respuesta calmada o con sentido para poder bajar los ánimos de lo que está sucediendo, sino como hay quien espera, pero espera debajo de los topones y tanganazos que llaman. No sé, a mí eso me cuestiona mucho. Lo que pasa es que esa persona no está esperando por amor, está esperando por miedo, que es diferente. Porque es que cuando una persona está siendo objeto de golpes, y eso ya es algo muy serio, esa persona debería de buscar ayuda. Buscar ayuda desde sus líderes espirituales, buscar consejería, poner un momento y meditar en la situación. Porque otra cosa es que alguien se acostumbre a vivir a toda hora apaleado. No se trata de eso. Porque también la escritura pues tiene ciertos asuntos que son muy personales y que hay que tratarlos no de manera general, sino particular. Hay casos particulares que deben ser considerados, pero de manera general el texto nos está llamando a imitar a Dios, porque Dios es tardo para la ira, es lento para la ira, pero pronto en misericordia. Y eso define a Dios en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con el hombre. Si Dios a los golpes actuara con golpes, ya no había ningún ser humano vivo, porque todos lo hemos golpeado, todos lo hemos traicionado, todos lo hemos tratado mal, todos le hemos fallado, pero Dios extiende algo que llama misericordia. Por eso esos casos que ocurren así hay que tocarlos individualmente, y cada caso es diferente. Estamos hablando de forma general de lo que el texto bíblico dice. No nos estamos saliendo para consideraciones de tipo psicológicas o de tipo sociológicas o de otro tipo. Estamos acá hablando de lo que el texto bíblico dice, de cómo el amor de Dios se debe manifestar en el creyente. Jesucristo es el mayor ejemplo de amor que ha pisado la tierra. Y él, cuando lo insultaban, él no respondía a los insultos. A él, cuando le golpeaban, él tampoco respondía a los golpes. Pero él tenía un propósito, ¿cierto? Él sabía que esa era su misión, morir en la cruz. Y él sabía que a eso había venido. Es muy difícil dar la otra mejilla. Por eso tiene que ser producido por el Espíritu Santo. Pero una respuesta pacífica puede desarmar un corazón violento también. Dios lo puede hacer. Entonces, están los dos extremos. También dice el texto acá que el amor es benigno. La benignidad también es parte del fruto del Espíritu Santo. Usted lo lee allá en Gálatas 5:22. Bondad, benignidad. Eso significa que esa palabra significa que es como un empleado útil que siempre procura el bienestar de los que están a su lado. O sea que es útil
es útil en el propósito de Dios. Eso quiere decir benigno. El amor sirve al propósito de Dios. Pero ¿qué no es el amor? El amor fingido, por ejemplo, ya sería el que es envidioso. El amor fingido sería el que presenta, el que evidencia envidia. O sea que tiene sentimientos contra otro. Y ahí nos tenemos que revisar nosotros. Si en nuestros corazones todavía tenemos envidia. Si todavía albergamos ese tipo de piquiña contra otro, por decirlo así. Porque el amor de Dios desecha la envidia. El mismo Pedro, en su primera carta, capítulo 2, dice que nosotros desechemos, y da una lista y dice las envidias también. Todas las detracciones, todos los chismes, las envidias, las hipocresías, allá, capítulo 2 de la primera carta, versículo 1. El amor tiene que desechar eso. El amor fingido se jacta de sí mismo, el amor de Dios no. O sea, si una persona verdaderamente tiene el amor de Dios formado en él, no se está dando bombos y platillos. Simplemente habla o camina, transita, trabaja, hace sus cosas sin buscar que la gente lo esté observando como el rey de la película, como el chacho de la película. Por eso dice allá que no dejan tan ansioso y no se envanece, muy parecido. Porque envanecerse es hincharse, ser orgulloso y altanero. Y jactarse es como fanfarronear. Son muy parecidos los dos. Envanecerse es un poquito más inflado. Y eso es muy propio de la naturaleza humana. No hace nada indebido. O sea que siempre va a actuar de forma decorosa. Siempre va a actuar de forma adecuada. La palabra indebido es inelegante. No hace nada que no sea elegante. No hace nada que sea tosco en una relación. Por ejemplo, no avergüenza a la otra persona en público. Cuando hay una reunión social, hay veces alguien dice algo de una persona que está ahí en público y a esa persona le choca porque lo dejó como en evidencia delante de los demás. Eso es hacer algo indebido. Cuando la persona ama, no hace eso. No tira pullitas, no tira indirectas. Y eso también pasa mucho todavía en medio del pueblo de Dios. Esa parte tiene que formarse. Hay que ir renunciando a eso. Aquí me saqué la espinita, me saco el clavo aquí, me dio papaya. No, un hijo de Dios no hace eso. Por amor precisamente. Porque el amor no hace eso. No hace nada indebido. El amor fingido siempre va a buscar el beneficio egoísta propio, busca lo suyo de forma secreta. Y se enardece y exaspera. Se irrita. Eso quiere decir exasperarse, levantarse en cólera. Cuando empiezan esos gritos y esas cosas, porque fue que me dijeron a mí, es que ¿por qué a mí me tiene que pasar eso? Y empiezo a hacer todo eso, todavía estoy diciendo, me falta amor de Dios en el corazón. Todavía estoy diciendo, debe formarse el amor de Dios en mi vida. No guarda rencor. O sea que no se pone a contradecir al otro, a pleitear con el otro para dictar sentencia. Eso es lo que significa guardar rencor. O sea, eso es una evidencia de guardar rencor. Cuando yo veo, me dio la oportunidad de dejarlo aquí avergonzado delante de todo el mundo, es porque tengo un rencor guardado en el corazón. No he sabido perdonar. Me hicieron algo, me lo guardé y cuando me pude desquitar, entonces lo hice y eso no es el amor de Dios.
Porque hay una parejita que va con el amor de Dios, que es el perdón. Dios nos pudo amar a nosotros y nos puede amar tanto por algo que Él hizo, que son las misericordias eternas, una promesa que hay en segundo libro de Samuel 7, del 12 en adelante, que ahí promete tener misericordia siempre, no quitarla nunca de la descendencia del Hijo de David, o sea, de Cristo. Y por eso Él nos perdona. Y por eso tenemos la seguridad del perdón de Dios siempre. Porque en Cristo tenemos perdón de pecados por su sangre. Seguimos teniendo. Entonces, cuando nosotros guardamos esos rencores, estamos mostrando que no tenemos perdón. Porque la palabra perdón, afiemi, en el griego, significa poner la ofensa lejos y no acordarme de ella. Cuando yo guardo rencor, me estoy acordando siempre de lo que la persona me hizo. Tengo que pedirle a Dios que me quite eso, porque esto no es un esfuerzo humano, es el amor de Dios, por eso no es esfuerzo humano, es por el Espíritu Santo que Él se va a formar, y es el Espíritu Santo el que va a romper con todas esas cositas que no dejan que ese amor se forme. Pero nosotros necesitamos clamarle para que lo haga, porque Él quiere hacerlo, de hecho Él quiere hacerlo. Y el amor verdadero no se goza con la injusticia, o sea, no se goza con las cosas que no son correctas, sino que antes se tranquiliza con la verdad. Siempre se inclinará a la verdad. Entonces, por eso uno puede ver personas que se enardecen cuando hay injusticia, y eso es válido. Está mostrando que hay amor de Dios. Pero hay veces la forma de responder, de manifestar ese desagrado, borra con la mano, borra con el codo lo que hizo con la mano. O sea, tener un desagrado por la injusticia es válido, pero ir a insultar al que está cometiendo injusticia ya no es válido, porque es indebido. Entonces, ya es la parte de que debe tener paciencia y tardar en responder y buscar la manera de actuar de tal manera que eso sea útil, que su actuación sea útil y beneficiosa a lo que está pasando. Y hay unas características que están en el del 6b al 8a, que es, se goza de la verdad. O sea, él se goza con lo que no es, con lo que no se oculta. La palabra verdad es la palabra aletheia y significa algo que no tiene que ser escondido. O sea, que yo me gozo en hacer las cosas y no tengo que esconder lo que hago, porque el amor de Dios está ahí. O sea, nadie podría reprocharnos el hacer eso. No lo escondemos porque nadie podría reprochar, porque es algo que verdaderamente vale la pena en el propósito de Dios. Soporta todo callada y pacientemente. Muy parecido a lo que habíamos dicho antes, todo lo sufre. Por eso decía ya es sufrido. Soporta todo. La palabra hipomone, que es paciencia, del verbo hipomoné, que significa resistir bajo presión. O sea, resistir en condiciones de presión. Donde hay una presión muy fuerte, puede resistir pacientemente, sin exasperarse. Todo lo espera. Se tiene la esperanza de que las cosas van a mejorar y espera pacientemente con anhelo y con confianza en el Señor. Tiene fe, todo lo cree, confía en el otro. Es como la mamá con un hijo calavera. Ella siempre confía en que el Señor se lo va a enderezar. Es que mi hijo se va a enderezar. En algún momento ella espera eso, ella cree eso, porque hay amor de madre ahí. Entonces, el amor de Dios también debe llevarnos a nosotros a esperar que las personas que vemos que están por ahí de mal en peor, a pesar de que están en la iglesia, confiar en que el Señor las levanta y desear eso y orar por eso y ayudar en ese propósito, por la fe que hay ahí, porque se cree que todo es posible. El amor espera eso. La persona que no tiene amor, entonces espera es que lo mate un carro o que no vuelva nunca. Es todo lo contrario. El amor de Dios
confía en que Dios va a hacer las cosas. Persevera en condiciones adversas. También dice, todo lo soporta. Persevera en condiciones adversas. Tiene la capacidad de aguantar macrozumía con una paciencia larga y una resistencia larga en condiciones adversas. Y ese amor nunca muere, nunca pasa, nunca deja de ser. O sea que no se acaba. Entonces esa canción que dice que el amor se acaba, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no se acaba. El amor de Dios permanece. Y es más, permanece para siempre. Porque cuando nosotros lleguemos a la eternidad con Cristo, ya no vamos a necesitar ni la esperanza ni la fe. Pero el amor va a estar ahí. Va a permanecer siempre. Entonces, son cosas que tiene el amor que de pronto nosotros necesitamos mirarlas mejor. Necesitamos confrontarnos nosotros. ¿Cómo va a estar el amor ahí? ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo va a estar el amor ahí? Porque todos vamos a estar con el Señor. Tú has mirado el Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde la iglesia está con el Señor en una relación de amor. O sea, hay una relación de amor, una relación donde reconocemos todos que Él es el Señor. Entre todos hay unidad, hay amor. O sea, no, allá ya no habrá esperanza porque ya habremos llegado. Nuestra esperanza es la cuerda que nos une hacia ese lugar. Cuando lleguemos allá, ya no habrá que esperarlo, ya estará. Fe tampoco, porque ya estaremos allá. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando ya estemos allá, tampoco tendremos necesidad de fe. Sin embargo, habrá un amor siempre en nuestros corazones. O sea, allí vamos a tener un amor y unas relaciones porque no habrá maldad. Recuerde que el Señor habla de un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia, donde ya no hay injusticia. O sea, ya no habrá necesidad de pleitos ni de nada de ese tipo de cosas. Es algo tan tremendo para la iglesia que el apóstol Pablo levanta una oración por la iglesia de Éfeso. Quiero que terminemos mirando esa oración, porque es algo que no podemos hacer nosotros. Lo tiene que hacer el Señor. Y está en Efesios 3, del 16 al 19, más larguita, Efesios 3, del 14 al 21, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo está orando para que la iglesia sea fortalecida por el poder del Espíritu Santo. O sea, que aumente en vigor. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que crezca en fuerza, en vigor. Ahí la palabra es krataio, de kratos, que es vigor grande. Y es aumentar en ese vigor. Para que la iglesia pueda aumentar en ese vigor. De tal manera que sea firme el arraigarse y cimentarse en Cristo Jesús. Y cuando la iglesia esté firme en Cristo Jesús y cimentada en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, entonces podrá ser capaz. Eso es lo que Pablo dice. Pablo está diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. O sea que si no está firmada la iglesia y cimentada en el amor de Dios, no podrá comprender la magnitud del amor de Cristo. No podrá comprenderlo. Solamente cuando la iglesia está firmemente cimentada en el Señor, es plenamente capaz. Y la palabra plenamente es como que sean llenos de la capacidad. Es como un pleonasmo. Estén a toda la capacidad para poder comprender las dimensiones del amor de Cristo, que excede todo conocimiento humano, no se puede conocer humanamente. Y al comprender ese amor, versículo 19,
la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. Otra redundancia, sea llena de la llenura, del pleroma de Dios, sea totalmente completa. O sea que el amor completa a la iglesia. El amor de Dios completa al creyente en su formación. Cuando puede entender la magnitud del amor de Cristo. Hay veces nosotros no dimensionamos realmente la magnitud del amor de Cristo con el solo hecho de haber decidido dejar su gloria y hacerse hombre. Ya hubo un desprendimiento muy fuerte, hacerse como hombre, tomando forma de hombre, parecido al hombre, dejar su gloria en la eternidad para venir. Ya hay un desprendimiento muy grande. Todo eso lo hizo para favorecernos a nosotros, para que nosotros pudiésemos conocerle a Él y poder tener una relación con Él y con el Padre, precisamente porque Él derramó su vida por nosotros. Entonces, cuando la iglesia está verdaderamente cimentada en Cristo, puede conocer totalmente ese amor, o sea, puede saber la magnitud de ese sacrificio. Y es completa. Pablo está diciendo, es completa. O sea, esas características que vimos ahora en 1 Corintios 13 deben completarse en la iglesia, en cada uno de nosotros. Yo sé que luchamos con cosas de esas, que en todo momento no tenemos esas capacidades, que hay momentos en que se nos sale una mirada de rabia, que hay momentos en que queremos agredir a otro que nos trató mal. Sé que tenemos esa debilidad humana y esa limitante humana. Por eso necesitamos entender esto para que nuestra oración se dirija precisamente a la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y una de las cosas fundamentales es el amor de Dios, para mantener relaciones verdaderamente, relaciones que sean en la voluntad de Dios. Una buena relación con Él implica una buena relación con los demás. Yo no puedo tener una buena relación con Dios si no tengo buenas relaciones con las personas que me rodean, con las personas que me encuentro cada día. Porque si el Padre Nuestro lo dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros, o sea, nos ponemos nosotros, que nosotros perdonamos y Él nos perdone así como nosotros perdonamos. Hay veces nos gusta, perdónanos, pero a nosotros no nos gusta perdonar. Y es una falla muy fuerte. Necesitamos que ese amor se forme para que también en nuestros corazones haya el deseo de perdonar la ofensa, no de cobrar la ofensa. Nosotros podemos decir que es lo que dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Podemos decir, y podemos decirle al Señor, esto está en tus manos. Y yo no quiero actuar para cobrarme yo. Yo dejo eso en tus manos y yo te pido que ayudes a esa persona a orar por los enemigos. Esa parte es fundamental. Nuestro corazón debe inclinarse hacia allá. Debe entonces la iglesia poder entender y poder apoderarse de ese amor, echar mano de ese amor, que excede todo conocimiento. Porque entonces ahí la iglesia va a poder crecer y ahí el creyente va a poder crecer. Y yo hablo de un crecimiento en el carácter de Cristo. No hablo de un crecimiento numérico de una congregación. Hay iglesias de muchos miembros, kilómetros de extensión. Estoy tomando palabras del doctor Teodoro Donner. Hay iglesias de crecimiento de extensión, pero de medio centímetro de profundidad. Y el evangelio es más de profundizar y arraigarse en las cosas de Dios para a partir de ahí crecer. Crecer como comunidad. Don Juan nos dijo una vez, es que eso es colectivo, sí, es colectivo. Pero cada uno de nosotros necesitamos entender esto para poder hacer parte de ese colectivo y caminar en la misma dirección.
Porque si estamos jalando una carreta para distintos lados, eso no va a avanzar. Necesitamos todos jalar para el mismo lado. Y el lado debe ser el lado que el Señor dice que debemos jalar, alcanzar su propósito. El amor es fundamental para poder alcanzar su propósito y para que nosotros estemos completos en él. Eso es fundamental, que se forme ese atributo. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, yo creo que ya son las 9:45. Si quieres, vas redondeando, Iván. Y las No, ya, Cristina, solamente, ya eso es lo que tenía para compartir. Yo dejé todo lo del Antiguo Testamento y se los voy a mandar a ustedes. Yo lo tengo allá, les mando el archivo al grupo de atributos de Dios, porque me interesaba era la parte de cómo este amor se va a formar en nosotros. Que cada uno nos confrontemos con esto que está aquí, en la Escritura, sin salir aquí a decir yo tengo esto, yo tengo aquello, no, cada uno con el Señor. Cada uno con el Señor pueda trabajar esa parte de todos esos atributos, de todas esas cualidades que tiene el amor, que están allí en la primera carta de los Corintios 13, del 4 al 8. ¿Cómo se va a formar eso? ¿Cómo yo puedo formar eso? No lo puedo, pero Dios sí puede. Dios sí puede. Y por eso Pablo hace una oración por la iglesia de Éfeso, porque sabe que es imposible humanamente que eso se forme. Dice, para que Dios les dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, conforme a sus riquezas en gloria. Dios nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene poder para fortalecernos en el hombre interior y para romper con cualquier impedimento que quiera menguar el amor de Dios en nuestras vidas, que quiera evitar obstaculizar su crecimiento. Nosotros tenemos que saber eso y entonces debemos nuestra oración inclinarla hacia allá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengamos que aclarar? Por ahí por el chat pueden hablar, pueden comentar, o solamente el micrófono. Gracias. Iván, María Cristina, perdón. Iván, ese texto, ese himno del amor de Primera Corintios, es majestuoso. O sea, es la verdad que es toda una cátedra acerca de las relaciones con uno mismo y con los demás. ¿Hay algún, o sea, en lo que has estudiado, podría decirse en qué contexto Pablo lo pronunció? O, ¿cuál era el contexto para que llegara a eso? ¿O fue finalmente una síntesis que hicieron los discípulos de Pablo de todo lo que le escucharon? No, eso lo escribe en la primera carta a los Corintios y es tremendo que sea a los Corintios, porque la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas. Tenía problemas de división, tenía problemas, unos seguían a Apolos, otros seguían a Cefas y otros seguían a Cristo según ellos. Había problemas incluso en la cena del Señor. Cuando ellos se reunían a compartir la cena, los que tenían mucha plata se llamaba el ágape. Entonces, los que tenían mucha plata llevaban buenas comelonas, pero no compartían con los que no tenían nada. Entonces ellos se saciaban ellos mismos y los otros tenían poquito, pues comían poquito. Había una falta de amor muy fuerte entre los corintios. Y era que la ciudad de Corinto era una ciudad donde los criminales iban a vivir. Era tan mala fama la que tenía Corinto que en la época había una palabra para designar la maldad o a alguien que se volviera malo. Le decían es que ese se corintianizó, o sea, se volvió un criminal.
Esa era la iglesia de Corintios. En ese contexto es que Pablo levanta ese himno y lo escribe a los corintios para decirle, mire, todo lo que ustedes necesitan entender del amor de Cristo. Entender ese amor de Cristo es así, 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 confrontando a la iglesia porque la iglesia no tiene ese amor. Es que ese texto nos confronta hoy en día a todos. Yo creo que es uno de los textos más confrontadores que tiene la Escritura. Que el solo leerlo ya me confronta a mí con lo que Dios dice y lo que yo hago. Ese texto es de ese tamaño. Pero el Señor lo resumió en amar a los enemigos. O sea, todo esto no es solamente para hacerlo con la persona que está a mi lado, que me queda difícil. Me queda difícil callarme cuando la persona que está a mi lado está diciendo continuamente cosas. Me queda difícil ser lento para responder y soportar pacientemente y tardar la respuesta. Si me queda difícil con mi esposa y mi hijo que están a mi lado, ¿cómo será con alguien que no conozco? O sea, ese texto es así de confrontante. Pero nos muestra a nosotros nuestra debilidad como seres humanos. Que eso es lo tremendo de la Escritura. La Escritura nos da la radiografía de quiénes somos, por muchas maneras. Nos dice, mire, el amor tiene que formarse. Y eso es algo de lo que hay que formar en la iglesia y debemos nosotros ser conscientes de eso. Necesitamos todos de ese amor de Cristo. Es más, yo hablaba con alguien del seminario bíblico y me decía, yo es que en la Biblia no veo quién tiene ese amor fuera de Cristo. Le dije, pues yo veo que Pablo muestra mucho ese amor también, porque aún en la cárcel él está preocupado por la iglesia. Muchas veces él no está pensando en sí mismo. Sin embargo, por allá en el libro de los Hechos, le dijo sepulcro blanqueado a uno de los fariseos, o sea, respondió apresuradamente y le dieron un golpe. O sea, ahí no tuvo la parte de soportar con paciencia y tardar para responder, porque es que eso es difícil de formarse. Pero desde que uno esté consciente de que Dios quiere hacerlo, entonces la oración debe ser esa. Debemos incluir esa parte en nuestra oración diaria y saber que Dios lo va a hacer, que quiere hacerlo. Es su propósito. Y sé que si nos dejamos guiar por el Señor, pues vamos a ir creciendo en esa parte. Es algo que está en la Escritura y no podemos dejar de tratarlo cuando hablamos del amor. ¿Alguien más? O yo no sé, Cris, tú tienes ya tienes el poder ya. No, ya, gracias, Iván. Si hay algo más, lo escribimos. Ya van a las 10, oremos. Yo le envío por al grupo de WhatsApp el archivo. También una película que Giovanni está compartiendo. Vamos a verla para compartirla ahí. Y hay algunas, como para que el tema siga y sigamos eso pensando. Iván nos invita a que de manera íntima con el Señor, pues hablemos del amor que tenemos al día de hoy, según la propuesta en este atributo. Listo, entonces oremos. ¿Quién quiere orar? Ana, si quieres nos despides en oración. Ok, bueno. Oremos. Padre, gracias por esta gran oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por Iván, por el deseo de servirte y la palabra que tú le revelas a él para alimentar a nuestras almas. Gracias, Señor, por esto que tú nos enseñas sobre el amor. Y yo te pido que podamos crecer individualmente y como iglesia, Señor, realmente amarnos como tú nos amas y reflejar ese amor a los otros. Y te pedimos que tú nos ayudes a procesar todo lo que hemos escuchado con tu Espíritu Santo, y pido por todas las personas que estamos acá escuchando
Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén, gracias. bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, Bueno, amén. Gracias. chao a todos. Dios les Gracias, descansen. Hasta luego, Gracias, don Iván. Chao. Gracias. Listo. Gracias, Feliz gracias noche. Iván. Iván, Feliz gracias y a noche, todos. bendiciones. Chao, Feliz bendiciones. noche. Feliz noche para Chao. todos. Feliz independencia de Antioquia. Gracias, Iván. Muy interesante, Gracias, muy doctor Bayona. interiorizante, digámoslo mejor. Muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga. Chao, que estén bien. Hasta luego, gracias Iván. Hasta luego, que estén bien. Dios les guarde. Chao. Bueno, ya les puse ahí, Cristina, en el grupo. Listo. Dios te bendiga. Chao. Iván, muchas gracias. Chao. Dios te bendiga. Ahora sí, Chao. Bendiciones chao. para Diana también. Que Dios les guarde. Amén. Y más tarde ya. Dios les bendiga.